Permítanme que empiece este vídeo contándoles una historia de enorme relevancia que además es poco conocida. En enero de 1526, el reformador alemán Martín Lutero se encontraba con el problema de cómo articular los nuevos cultos una vez comenzada la reforma. Bueno, no era un problema sencillo y de hecho, en un momento determinado, decidió redactar lo que sería el orden de culto de un culto que fuera en la lengua del pueblo, en su caso en alemán, en lo que denominó la misa alemana. En el prólogo a esta misa alemana, Lutero decía cosas extraordinariamente interesantes. Por ejemplo, que iba a mantener la misa en latín, no porque tuviera un tradicionalismo que le ataba al latín, sino porque el latín en esa época era un poco como el inglés en la actualidad, la lengua de la gente culta que permitía que personas de cualquier lugar de Europa se pudieran comunicar entre sí. Lutero consideraba que merecía la pena mantener esa misa en latín que entendía la gente culta y que sobre todo los estudiantes universitarios encontraban como algo natural. En segundo lugar, abogaba por esa misa en alemán, una misa que pudiera entender toda la gente, porque a diferencia de lo que había sido la misa a lo largo de la Edad Media, era en el lenguaje popular del pueblo. Pero al llegar aquí, Lutero contaba algo que era notable, y es que él creía en una tercera forma de llevar a cabo el servicio de Dios, en una tercera forma de organizar una asamblea, una congregación, una iglesia local. Y decía lo siguiente: pero el tercer tipo, que el verdadero tipo de orden evangélico debería adoptar, no debe celebrarse tan públicamente en la plaza entre todos. Sin embargo, aquellos que desean ser cristianos sinceros y están dispuestos a profesar el evangelio con las manos y la boca, deben inscribirse y reunirse aparte en alguna casa para orar, leer, bautizar, recibir la cena del Señor y practicar otras obras cristianas. En este orden, aquellos cuya conducta no fuera la propia de los cristianos podrían ser reconocidos, reprendidos, reformados, rechazados o excomulgados según la regla de Cristo en Mateo 18. Aquí también se podría imponer a los cristianos la limosna general para que la dieran de forma voluntaria y la repartieran entre los pobres, siguiendo el ejemplo de San Pablo en 2 Corintios capítulo 9. Aquí no habría necesidad de muchos cantos elaborados. Aquí podríamos tener el bautismo y la cena del Señor de manera breve y sencilla y dirigir todo hacia la palabra, la oración y el amor. En una palabra, si tan solo tuviéramos personas que anhelaran ser cristianos sinceros, la forma y el orden pronto se establecerían. Pero no puedo ni quiero ordenar ni organizar tal comunidad o congregación en este momento. No tengo las personas necesarias para ello, ni veo a muchos que lo necesiten con urgencia. Pero si llegara el caso de que deba hacerlo, y si se me presionara tanto que me viera incapaz con la conciencia tranquila de dejarlo sin hacer, entonces con gusto haré mi parte para asegurarlo y lo ayudaré en lo mejor que pueda. Mientras tanto, me ceñiré a los dos órdenes antes mencionados. El texto de Lutero, en su sencillez, resulta al mismo tiempo algo que hiela el corazón, que realmente sobrecoge, que casi aterra. Conocía a la perfección lo que era el orden de una iglesia, de una asamblea, de una congregación local, tal y como aparecía en la Biblia. No necesariamente tenía que tener un templo, podía perfectamente reunirse en una casa, pero eso sí, tenía que estar centrada en la Biblia, tenía que dedicarse a orar, en ella tenía que practicarse el bautismo y la cena del Señor, y las ofrendas serían algo totalmente voluntario que estaría destinado a las personas en necesidad. De esa manera, incluso aquellos que no se comportaran en un momento determinado como se supone que tienen que comportarse los cristianos, serían sometidos a disciplina e incluso excomulgados. Pero toda la vida espiritual estaría centrada en la Biblia, estaría centrada en la oración y estaría centrada en el amor. Hasta ahí la descripción de Lutero es absolutamente indiscutible. Está cincelando con una enorme exactitud lo que vemos en el Nuevo Testamento, pero lo que dice a continuación es lo que resulta sobrecogedor.
Yo quisiera hacerlo, pero no hay gente que esté dispuesta a ello. La gente está dispuesta a esa misa latina donde se encuentran los estudiantes y la gente de alta alcurnia. Está incluso encantada de tener una misa en su lengua en la que por fin se enteran de lo que dice el oficiante. Pero a la hora de vivir voluntariamente, en el espíritu del Nuevo Testamento y tal como los cristianos primitivos, la verdad es que no encuentro gente que esté interesada en ello. La Reforma había avanzado mucho, ciertamente la Reforma había conseguido volver a la sola Escritura, a la sola gracia, al solo Cristo, pero a la hora de ordenar esas congregaciones, Lutero se encontraba con una realidad inquietante. No veo mucha gente que quiera ir más allá de unos cultos en los que el canto puede ser elaborado, lo que no es necesario, en los que puede haber un gran templo, lo que todavía es menos necesario, y sin embargo creo que la gente en general no tiene ningún interés en vivir tal y como aparecen descritas los grupos de primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Quizá esa reforma no llegó hasta donde tenía que llegar, en algunos casos al menos, pero hay que ir más allá. Es más, tenemos que ir más allá. Es más, tenemos que ir hacia el modelo de congregación que enseña el Nuevo Testamento, aunque Lutero no se atreviera y aunque haya gente que hoy en día lo tema e incluso lo odie. Por eso, bajo el señorío de Cristo y el impulso del Espíritu Santo, ha nacido la comunidad cristiana El Gibor. Perdónenme siquiera unos minutos para que les diga cómo es esta comunidad y por qué es así. En primer lugar, tengo que decirles que su nombre, El Gibor, no es una invención ni mucho menos nuestra y mucho menos de quien ahora se dirige a ustedes. El Gibor es uno de los títulos que se da al Mesías en la profecía de Isaías 9:6. Un título que a veces se traduce como Dios fuerte, como Dios poderoso, pero que en realidad significa en hebreo el Dios heroico. Un título que solo vuelve a aparecer en el libro de Isaías para designar al mismísimo Jehová Dios. Con esto, el profeta está indicando que el Mesías Jesús es hombre, pero a la vez es Jehová encarnado. Es ese Dios al que llama el Gibor, Dios heroico, porque ciertamente no hay nada más heroico que abandonar el trono celestial, que encarnarse, que convertirse en siervo y que morir en la cruz. ¿Cómo es esta comunidad que tiene quizá la osadía de poner como su nombre ese nombre que hace referencia al Jesús que nacía como un niño en Belén para redimir a la humanidad? Pues resulta bastante fácil explicar cómo es esta comunidad. La comunidad cristiana El Gibor es una comunidad donde la única regla de fe y de conducta es la Biblia, la palabra de Dios, y no confesiones de fe o constituciones que pueden tener mayor o menor utilidad, pero que no pasan de ser creaciones de hombres con las limitaciones propias de toda obra humana. Guste a quien guste y disguste a quien disguste, ninguna constitución eclesial, ninguna confesión de fe, ningún credo estará jamás por encima de lo que enseña la Biblia. La comunidad cristiana El Gibor es una comunidad donde Jesús es el único ser normativo como revelación definitiva de Dios, tal y como señala la carta a los Hebreos en su capítulo 1 y versículos 1 y 2. Ningún ser humano, ni siquiera aunque aparezca en la Biblia, es un personaje normativo salvo Jesús. La comunidad cristiana El Gibor es una comunidad donde Cristo es la autoridad suprema y no una jerarquía, un clérigo, un pastor, una junta o un comité. Ningún ser humano, ninguno, tiene la menor autoridad para intentar sustituir la autoridad de Cristo. La comunidad cristiana El Gibor es una comunidad en la que no existen ministerios asalariados, porque el Espíritu Santo da de manera gratuita sus dones y espera que nosotros ejerzamos esos dones de manera gratuita. En esta comunidad nadie recibe un solo céntimo por enseñar, pastorear, evangelizar, dirigir la alabanza o ejercer cualquier otro ministerio. Los ministerios se ejercen no para ganarse la vida o vivir de la religión,
sino por amor a Dios y al prójimo. La comunidad cristiana El Gibor se administra de acuerdo a la enseñanza clara del Nuevo Testamento, en el que no aparece jamás la figura de un solo pastor al frente de la congregación o la de un presidente de una junta, sino un consejo que ejerce buena parte de los ministerios al servicio del Señor y de su Iglesia y cuyos miembros son reconocidos por el conjunto de la congregación de acuerdo a esos dones que han recibido del Espíritu Santo. La comunidad cristiana El Gibor ni exige, ni pide, ni acepta diezmos de sus miembros, porque en ningún lugar en absoluto enseña el Nuevo Testamento que un discípulo de Jesús tenga que entregar diezmos. Y porque incluso el diezmo que aparece en el Antiguo Testamento, relacionado única y exclusivamente con el pueblo de Israel, no era ni de lejos parecido a la práctica actual que permite despojar a gente humilde de sus ingresos en favor única y exclusivamente de los profesionales de la religión. La comunidad cristiana El Gibor cree que en el cuerpo de Cristo no puede haber ninguna diferencia por el origen nacional de sus miembros y rechaza cualquier distinción o discriminación que se base en la raza, repudiando la conducta de esas gentes que se creen superiores o con derecho a humillar o despreciar a otros simplemente porque tienen una piel más clara. La comunidad cristiana El Gibor cree que el pueblo de Dios está formado única y exclusivamente por los que creen en Cristo y que solo los que creen en Cristo son para Dios la descendencia de Abraham y los herederos de las promesas, tal y como enseña el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Precisamente por ello, rechaza totalmente como una creencia anticristiana que se pueda formar parte del pueblo de Dios sin creer en Cristo o de que exista un pueblo de Dios que no crea en Cristo. La comunidad cristiana El Gibor obedece fielmente la enseñanza de Jesús contenida en Hechos 1:7 de no dedicarse a hacer cálculos ni especulaciones sobre fechas relacionadas con la segunda venida de Cristo. Y por el contrario, obedeciendo este mandato de Cristo, se esfuerza en ser un grupo de testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Precisamente en obediencia a esa enseñanza del Señor que se desprecia y se burla con tanta frecuencia, esta comunidad repudia la conducta de los que se aprovechan de gente incauta e ignorante, formulando profecías falsas y cálculos disparatados sobre la cercanía del arrebatamiento o de la segunda venida. Esos anuncios jamás se cumplen y solo sirven para que se llenen el bolsillo profesionales de la religión. La comunidad cristiana El Gibor es una comunidad de siervos que obedece el mandato de Jesús contenido en Marcos 10:45 de servir y, siguiendo el ejemplo del Maestro, dar la vida por los demás. Rechaza, por lo tanto, la codicia, el deseo de vivir de la religión, el ansia de poder y la búsqueda de preeminencia. La comunidad cristiana El Gibor ama a los niños y cumple el mandato de ayudar para que se acerquen a Jesús contenido en Mateo 19:14. Precisamente por eso rechaza de plano la conducta de gente malvada y de duro corazón que incluso se dice cristiana y sin embargo no se enfrenta al maltrato infantil, contemplando, por ejemplo, cómo hay niños que pasan necesidad o se hielan de frío antes que emplear un solo céntimo en aliviar su sufrimiento. La comunidad cristiana El Gibor mira con la compasión de Jesús a todas las personas en necesidad y les tiende su mano de misericordia. Precisamente por eso rechaza que se gaste dinero antes en un pastor, en un clérigo, en un tesorero o en una pianista que en atender a gente que no tiene que llevarse a la boca o con qué cubrirse. La comunidad cristiana El Gibor acepta con obediencia el mandamiento de Jesús de que seamos pacificadores para poder ser llamados hijos de Dios, como aparece en Mateo 5:9, y rechaza la actitud de aquellos que, diciéndose cristianos, pretenden solucionar los problemas del ser humano mediante la violencia y el derramamiento de sangre. La comunidad cristiana El Gibor llama a la gente a que venga a Jesús,
porque están cansados y cargados. Y lo hacen la convicción de que, como señala Mateo 11, 29 al 30, solo en él encontrarán verdadero descanso para sus almas. Y la comunidad cristiana El Gibor insta a gente de toda condición a que acuda a Jesús para recibir salvación, porque como el propio apóstol Pedro afirma en Hechos 4, Cristo es la piedra sobre la que se levanta el edificio de la Iglesia, y no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Los miembros de la comunidad cristiana El Gibor nos sentimos más que alegres y contentos por el enorme privilegio que Dios nos ha otorgado de vivir de acuerdo no a visiones humanas, no a construcciones de hombres, no a tradiciones que a veces duran siglos, sino según lo que Él ha enseñado en su palabra. Los miembros de la comunidad cristiana El Gibor nos sentimos liberados por Cristo de todas las cargas, ataduras, explotaciones y pecados tan corrientes en tantos lugares que tienen la osadía de decirse cristianos, cuando en ellos son moneda común la soberbia, la ambición, la codicia y la envidia, que manchan tantas personas y organizaciones supuestamente cristianas, pero que caminan no siguiendo lo que enseña el Espíritu Santo, sino los dictados de su carne. Los miembros de la comunidad cristiana El Gibor los invitamos a unirse a nosotros visitándonos para que juntos adoremos a Dios, para que juntos estudiemos la Biblia, para que juntos oremos, para que juntos compartamos sus alegrías y también sus penas. A los que no puedan visitarnos físicamente, los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Unas redes sociales donde ya nos siguen docenas de miles de personas de más de una treintena de países situados en los 5 continentes, países tan distantes como puede ser Corea del Sur y México, Finlandia y Etiopía, España y Bolivia. Es posible que en otros tiempos haya habido personas que los hayan desanimado a ustedes a la hora de seguir a Jesús y que esas malas conductas incluso los hayan distanciado de Dios. Deseo decirles con una total firmeza y una absoluta convicción que esa época se puede acabar ahora para usted y que precisamente para eso nace la comunidad cristiana El Gibor, para vivir la enseñanza limpia y sin adulteración de la Biblia, para servir a Dios y no a los hombres ni a las estructuras creadas por ellos, y para invitarles a que desde ahora mismo se reconcilien con Dios a través de Jesús. Nuestros corazones están deseando amarlos y nuestros brazos abrazarlos. Estamos a su servicio en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.
Pacientemente esperé en medio del desespero y el Señor me escuchó. Y Él me dijo: yo te renuevo. Puso mi pie sobre roca, aseguró mi sendero, llenó por siempre mi copa y enderezó el derrotero. Así seguí caminando, así prolongué el momento en que la luz fue venciendo los oscuros sentimientos. Gracias por todo, Señor. Gracias, mi Dios, por lo hecho. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu amor eterno. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias por la forma en que tú utilizas tu palabra para tocar nuestro corazón. Te damos muchas gracias por la forma en que eso toca nuestras vidas. Y tú sabes, Padre, que a veces no tenemos toda la paciencia que sería necesaria. A veces se nos hace muy larga la espera. A veces tenemos la impresión de que quizá no nos escuchas o incluso te has olvidado de nosotros. Y es un error pensarlo, pero a veces se nos pasa por la cabeza. Y pensamos que hay situaciones que arrastramos desde hace mucho tiempo, quizá años, quizá incluso décadas. Y queremos experimentar lo mismo que José, ver que finalmente a tu tiempo nos sacas de esa situación. Esta mañana queremos poner delante de ti a estos hermanos y a estas hermanas. Tú conoces su corazón. Tú sabes aquello que hay dentro de su corazón que les hace pensar que esa carga ha durado mucho tiempo, demasiado tiempo, que quieren, Señor, que tú quites ese peso de encima de sus vidas. Y los ponemos delante de ti porque sabemos que no eres menos poderoso que en la época de José y que no los amas menos que José, Señor, que tú efectivamente los tienes en tu corazón y quieres su bien. Y en esta mañana queremos ponerlos delante de ti para que tú toques sus vidas, para que tú actúes en lo que deseas actuar en sus vidas, para que tú quites esas cargas si es tu voluntad y si es tu tiempo. Haz que nuestros corazones sean corazones tiernos, obedientes, que desean avanzar en obediencia, en sumisión a ti cada día, Señor. Haz que sea así para que puedas derramar todas las bendiciones que quieres derramar sobre nosotros. Y te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús.